Ahora voy a compartir otra vez. Por favor, avísenles a sus compañeros que ya empezamos, que no sé, la conexión está un poco lenta. Voy a activar la otra más, así no estamos con este problema. Ya. Les encargo me avisen si hay un corte de sonido o algo así para que pueda corregir. ¿Ya? La clase anterior estuvimos trabajando con el editor V. El día jueves les pasé el video para que puedan ustedes ir revisando los comandos del uso del editor V. Entonces, hoy lo que voy a hacer es más o menos una breve síntesis de esa parte y vamos a continuar con la segunda, que tiene que ver con el uso justamente del editor V a la hora de trabajar con comandos, ¿ya? Entonces, déjenme mandarles un ratito el mensaje a sus compañeros. Antes de empezar, quisiera saber si alguien tiene alguna consulta. De repente sobre el tema del editor V, que es lo que tocaba hacer. ¿Nadie? Ok, entonces empecemos, que con esto se me complicó la cosa. Okay. Lo que vemos en pantalla es la práctica número 4, y justamente en esta práctica me gustaría enfatizar un comandito, que es este que tengo por acá. Veamos. No sé si ya esa práctica la tienen hecha, pero ya la subí a la plataforma virtual, ¿sí? Entonces seguramente en la plataforma virtual ya lo han visto, ¿ya? Entonces, por otro lado, de esos ejercicios que tienen que hacer, que ya están propuestos como práctico número 2, me parece que justamente el que acaba de marcar es uno de los más complicaditos. Dice, cambie los atributos de los archivos de práctica 4, que es una carpetita, a que sean solo lectura, para grupo y para otros usuarios. Entonces, para este ejercicio, lo que voy a hacer es explicar un comando que también lo van a encontrar en los apoyos de la materia, ¿sí? Acuérdense que cuando leemos el enunciado, una de las cosas más importantes que primero tenemos que detectar es qué comando resuelve el problema, ¿no es cierto? Entonces, esa es de repente la parte en la cual yo les puedo ayudar, porque de repente les estoy haciendo la lista de los comandos mínimos que hay que saber, pero si hubiera uno nuevo, tendrían que ustedes investigar, por eso es práctico. Ahora, sin embargo, en este ejercicio, cuando me hablan de modificar atributos de archivos o carpetas, me están hablando puntualmente del comando llamado chmod, ¿sí? Todo con minúscula, ¿ok? Entonces, este ejercicio se resuelve con el comando chmod, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo funciona este comando? Si vamos al man, nos vamos a encontrar con que este comandito trabaja principalmente con una estructura donde dice nombre de comando, que es chmod, luego viene un espacio y luego dice modo, ¿sí? Le voy a poner así, modo, ¿sí? Y luego viene la ruta, nombre archivo. Entonces, de estos tres elementos que estamos viendo aquí, principalmente hay que concentrarnos en lo que es el modo y lo que significa ruta, nombre de archivo, ¿ya? El modo puede venir de dos formas, entonces eso es justamente lo que quería explicar. Veamos. El modo, expliquémoslo acá, viene uno, forma numérica, ¿sí? En el fondo, esa forma numérica está, es la composición de 3 dígitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la forma numérica, estamos hablando de que vamos a armar una secuencia de 3 dígitos numéricos, y esos 3 dígitos numéricos tienen un significado, y es justamente para quienes estamos poniendo el modo o el permiso, ¿ya? Entonces va primero lo que es el usuario propietario, ¿ya? Luego está el grupo de trabajo, lo voy a poner así, ¿sí? Grupo de trabajo, y luego está otros,
¿no? Y normalmente estas palabras las reemplazamos con U, de usuario propietario, pero con minúscula, por eso estoy poniendo chiquito. El grupo de trabajo con la G de grupo y otros con la O, ¿cierto? Todo en minúscula. Entonces, esa secuenciación numérica se refiere justamente al usuario propietario, al grupo y a otros. Ahora, estoy dando el significado de cada uno de los 3 dígitos. Entonces, U es el primer dígito, G sería el segundo y O sería el tercer dígito. Ahora la pregunta es, ¿qué dígitos van ahí? Bueno, para entender los dígitos que van ahí, tendríamos que explicar cómo se arma esa forma numérica. Entonces, para esto hay que recordar que los permisos de acceso son de 3 tipos. Son lectura, escritura y ejecutar. Lectura, escritura y ejecución, ¿sí? De lectura, escritura y ejecución. Así lo vamos a poner, ejecución, ¿ok? Lectura significa permiso de poder acceder para sacar información. Escritura, que tiene permiso de modificar. Y ejecutar, cuando este permiso está activado, significa que el archivo se lo puede llamar e invocar como si fuera un programa. Ese es el permiso que se activa, ¿ok? Ahora, estos elementos tienen un ponderado, ¿sí? Tienen un valor ponderado. La lectura se lo puede traducir a read en inglés, ¿ya? Primero hablemos de eso antes de hablar del ponderado. Read, la escritura es write, ¿sí? Y la ejecución es execute. Ahora, igual, si lo simplificamos como hicimos en el anterior paso, el read va a ser simplemente R, ¿sí? El write va a ser W y el execute va a ser una X, ¿ok? Ahora tienen un valor ponderado. El read vale 4. Ahí está, le estamos diciendo del ponderado del read, vale 4. El write vale 2 y el execute vale 1. Fíjense que estoy yendo 4, 2, 1. Estoy yendo en bajada, ¿cierto? Entonces no es difícil memorizar esto porque es 4, 2, 1. Ahora, con esto armamos los dígitos de acceso. ¿Cómo voy a armar los dígitos de acceso? Por ejemplo, si yo quiero hablar de permisos para usuario propietario, los permisos para el usuario propietario tendría que armarlo haciendo una suma del ponderado del valor que le voy a dar a R más W más execute, ¿sí? Y esto va a significar que si yo, por ejemplo, le voy a poner permiso de lectura, le voy a poner un 4, ¿cierto? Y si le voy a poner permiso de escritura, le voy a poner un 2. Y si le voy a poner permiso de ejecutar, le voy a poner 1. Y con esto nos estamos encontrando que la suma es un 7. Ah, entonces el dígito de 7 es que le estoy dando todos los permisos al usuario propietario. Vamos a esclarecerlo aquí. Todos los permisos para el usuario propietario. Ahora, permiso, lectura y ejecutar para usuario propietario. ¿Cómo armaríamos eso? Yo sé que siempre va a ir R más W más X. Es como una fórmula que siempre va en ese orden y sumado. Ok, permiso de lectura sí tiene, sí, porque dice el enunciado que sí, entonces son 4. Permiso de escritura, fíjense que el enunciado no lo menciona, por lo tanto ahí va 0. Permiso de ejecutar, el enunciado dice que lo debe tener, entonces ahí va a ir 1. Y es por eso que sumamos simplemente los ponderados de los permisos que estamos activando. En este caso son 5. ¿Listo? Entonces, aquí va una extrema, que creo que nunca va a pasar, ¿sí? Quitar todos los permisos al usuario propietario, ¿sí? Estamos hablando solamente del ponderado. Eso significa lo mismo, ¿no? R más W, ¿sí? Más X. Ahora, lectura no va a tener, escritura tampoco va a tener, ejecución tampoco va a tener, por lo tanto el permiso que le voy a dar es 0. Con esto lo que hemos visto es cómo armar la forma numérica del permiso para el usuario. Ahora, la pregunta es cómo vamos a utilizar el Chmod. Si revisamos la fórmula que está en la parte superior, nos dice ahí cómo debemos armar ahora el permiso. Entonces, para poder entender, veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo acá.
Le voy a poner, ok, lo vamos a poner así. Dice, poner el permiso, no, todos los permisos para el usuario propietario, ¿sí? En el archivo, a ver, déjenmelo pensar mejor, en el archivo hola.txt, poner todos los permisos para el usuario propietario, ¿sí? Es decir, que al propietario le va a poner todo, coma, lectura para el grupo de trabajo y ejecutar para otros. Entonces aquí me están dando la orden de cambiar los permisos en el archivo hola.txt y me está indicando cómo deben ser esos permisos puestos. Ahora lo que yo tengo que hacer es ver cómo voy a armar el comando chmod para ejecutar esa acción. El comando es chmod espacio, y luego dice que viene el modo, y eso es justamente lo que hemos estado hablando hace un momentito, ¿verdad? Cuando había dicho que el modo, ¿no es cierto?, era su forma numérica, por una parte, que es esto que hemos visto por acá, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esa fórmula del modo de forma numérica para representar el modo que está indicando ahí. Ese modo que me toca ahorita escribir va a ser en función a esto que hemos visto en la representación numérica. Entonces, significa entonces que yo vengo por acá y luego de chmod tendría que venir el modo. Ah, hay que armar el modo. Armemos el modo. El modo tiene que ir siempre para los tres elementos. ¿Y cuáles eran esos tres elementos? No olviden, U, G y O. Entonces, armemos el modo por acá, a un ladito. U, G y O. ¿Cuál va a ser los permisos que le vamos a dar al usuario propietario? Vamos a anotarlo ahí. Usuario propietario dice todos los permisos. R más W más X. Eso significa que va a tener 4 más 2 más 1. Todos los permisos. Y eso suma un 7 para el usuario propietario. Para el grupo dice solamente lectura. Entonces, lo mismo, la fórmula es la misma, pero yo digo lectura es 4, lo demás es 0. Y esto va a quedar en 4. Y otros. Para otros, permiso de ejecutar. La fórmula es la misma, ¿sí? Y siempre va en el mismo orden, ¿no? Para no equivocarnos, ¿sí? Y luego, solo ejecutar. 0 más 0 más 1. Entonces, permiso de ejecutar es 1. Yo con esto ya tengo el Hugo. El Hugo, que es el modo de Hugo va a ser, en este caso, 741. Ojo que lo estoy poniendo tal cual. U es el 7, G es el 4 y O es el 1. Entonces ya tengo que el modo es 741. ¿Sí? Aquí entonces nosotros vamos a decir chmod espacio 741 y ya tenemos el modo. Perfecto. ¿Qué me falta ahora? En ruta nombre de archivo. Como no me han indicado dónde está el archivo hola, ¿no? Suponemos que está en la ruta en la que me encuentro. Entonces directamente obvio la ruta y digo hola.txt. ¿Qué va a hacer el sistema operativo? Le va a poner esos permisos en el fichero. ¿Ok? Entonces con esto ya tenemos lo que es la forma numérica de trabajar el modo de permisos que se le activan a los archivos en Linux, ¿ya? Es muy parecido a Windows, solamente creo que acá la única diferencia va a ser el punto en el cual en Windows no se maneja el atributo de ejecutable, ¿sí? En Windows no lo manejamos, ¿no? Lectura, escritura sí, y oculto también, por cierto, pero ejecutable no se maneja, ¿ya? Entonces ahora voy a ajustar un poquito las cosas para acá a un ladito, ¿ok? Poner lo que es ahí, ¿ok? Voy a reducir esto. Listo. Necesito ahora hacer la comparación con lo que es el otro modo. El otro modo era el modo no numérico, ¿sí? Le pongamos así, no numérico, y algunos lo prefieren, por si acaso, porque algunos encuentran que es más fácil trabajar en el otro modo que es el no numérico. Lo vamos a poner aquí paralelo y le vamos a poner la etiqueta 2, ¿sí? Y este vamos a decirle que es el no numérico. 2, forma
no numérica. Bueno, algunos le dicen alfabética. Bueno, ya lo tenemos en realidad definido, ¿sí? Es exactamente lo mismo, hay que trabajar para usuario propietario, para el grupo, sí, así lo vamos a poner, uso, grupo, grupo y otro. Esos son los tres, o sea que ahí no hay variación, a eso me refiero. Seguimos contemplando a los tres. Y con la misma simbología que vimos en la forma numérica, pues el usuario es con la U minúscula, el grupo es con la G minúscula y otros es con la O minúscula. Solamente que ahora vamos a utilizar la forma numérica que significa que el RIA o la lectura, ¿sí? Lectura que era igual a RIA, va a ser si R, fíjate que no hay variación ahí. La escritura era el write, y este era un W. La ejecutar era un execute, y este era una X, ¿ya? Bueno, aparte de saber esto, debemos recordar los símbolos más, sirve para poner el permiso. El símbolo menos sirve para quitar el permiso. Y no es más, la estructura del Chmod es exactamente lo que vimos acá en esta parte superior, ¿sí? O sea que esta fórmula que acá vimos ya sigue siendo la misma fórmula. La voy a marcar para que no nos olvidemos que esta es la fórmula del comando Chmod. Sirve tanto para la forma numérica, la referencia, y la forma no numérica. Ahí está. Y de aquí mismo también voy a trabajar ahí. Pero como voy a armar, voy a respetar la fórmula. Empecemos a escribirla. Entonces, acá. Quisiera hacer, por ejemplo, el mismo ejercicio, ¿sí? Lo voy a poner la flechita indicando que lo estoy repitiendo el ejercicio, pero lo voy a hacer ahora bajo la forma no numérica. Es lo mismo, ¿ya? Pero ok, ahora me voy a concentrar en resolverlo de esta otra manera. Bueno, primero escribo Chmod, ¿sí? O sea, Chmod, espacio, luego viene el modo. Ok, el modo es, para el usuario propietario, dice todos los permisos. Entonces, al U le voy a dar más R, W y X. Al usuario le estoy dando los tres permisos. Ojo, ¿sí? ¿En qué? En el archivo hola.txt. Ahí está. Fíjate que ahí lo hice en un paso. Ahora, en otro paso, para que vayamos entendiendo cómo, para el grupo, fíjate que primero para el usuario, y le digo más RWX. Ahora, para el grupo, le vamos a decir, ¿qué tiene que tener el grupo? El grupo tiene que tener permiso solamente de lectura. Entonces, eso significa va a tener más R, ¿sí? Y luego debería tener el menos WX. Miren, menos WX. Aquí está. ¿Qué archivo? Hola.txt. Este segundo lo vamos a revisar, por favor, en la terminal para que funcione bien, porque si no nos agarra la conformación del modo, como acá lo estoy poniendo, que es directamente más y menos, quita y pone, ¿sí? Lo tendríamos que hacer en dos pasos. Uno para poner lo que es la lectura y en otro para quitar lo que es la escritura y la lectura, ¿no? Vamos a ver si ese nos agarra de manera directa y con eso lo tenemos más fácil. Para otros, ¿qué quiere que le pongamos? La permiso de ejecutar, pero le voy a quitar porque ahí dice solamente que debe tener ejecutar. Entonces, más X y menos RW. ¿En qué? En el archivo hola.txt. Vamos a revisar estos ejercicios propuestos. ¿Ya? Lo voy a grabar y nos vamos a ir a la terminal. Con esto ya aclararíamos el uso del Chmod, ¿sí? Que en todo caso, ok, en algunos casos me están preguntando, pero no le entiendo, ¿por qué? Porque de repente no entendían cómo se armaba la manera numérica o no entendían qué símbolos podíamos utilizar para la representación de la forma no numérica. Y básicamente son Hugo, RWX, el símbolo más, el símbolo menos. El MAN nos habla también de un tercer símbolo en las nuevas versiones, por si acaso, que es el igual. Luego lo vamos a ver, ¿sí? En el MAN, pero, y vamos a probar, sin embargo, esto primero, ¿ok? Entonces me voy a mover a
a PuTTY, vámonos a PuTTY, a una terminal, creo que por acá, sí, abriré primero y luego compartimos. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? ¿No preguntas? Entonces déjenme agrandar un poquito la pantalla. ¿Cómo les está yendo con el práctico 2? ¿Ya está activado, por favor, en la plataforma? Sería buena idea que ya lo descarguen y lo vayan resolviendo, ¿sí? Probemos el Chmod. Para poder probar el Chmod acá en PuTTY, ahí en mi directorio home voy a crear el archivo hola.txt para hacer las pruebas del Chmod, ¿sí? Si yo quiero ver en este momento cómo están los permisos del fichero, acuérdense que el comando ls-l del archivo me va a decir exactamente qué permisos tiene el fichero, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que tiene permiso, fíjate, acuérdate que esto lo vimos en la clase anterior, esta es la cadena que me indica qué permisos tiene activado el archivo hola. Fíjense que por defecto me está diciendo que es un fichero, eso lo puedo ver en el primer carácter que vemos acá. Luego dice lectura y escritura y no tiene ejecutar, ¿sí? El grupo de trabajo tiene lectura y escritura y no tiene ejecutar. Y otros tienen permiso de lectura, pero no tiene permiso ni de escribir ni de ejecutar, ¿cierto? Entonces acuérdense que la línea media o la raya media significa ausencia del permiso. Y acá, cuando vemos la primera letrita que está delante de la R, es un guión medio, eso significa que es un fichero, porque cuando es carpeta, ahí dice la letra D de directorio, ¿ok? Bien, yo tengo estos permisos, pero independiente de esos permisos, me están pidiendo que al usuario propietario le ponga todos los permisos. Voy a intentar primero por el método no numérico, ¿cierto? El método no numérico o no ponderado, que sería el número 2. Me voy a enfocar en esta parte del ejercicio. Vamos a resaltar, ¿sí? Quiero trabajar aquí. Vamos a ir probando primero esto, ¿ok? Bien. Ok, chmod entonces, fíjense que el usuario propietario acá tiene permiso de lectura y escritura solamente. Y dice aquí que yo simplemente escribas chmod u más rwx. Yo sé, ya tiene permiso de r y w, solamente los va a sobreescribir esos permisos, ¿no? Entonces, pero la diferencia va a ser es que acá le está diciendo poner x, ¿no? ¿En qué fichero? Hola.txt. Ahí está. Verificamos con ls-l del fichero cómo han quedado los permisos. Entonces, fíjate cómo ha cambiado las tres cadenitas. Ahora sí tiene el permiso de ejecutar. Ahora trabajemos con el otro. El segundo es el que me parece que tal vez nos rechace, pero igual lo podemos modificar. El grupo de trabajo le vamos a poner permiso de lectura y mi idea es quitarle el write and x, ¿sí? El write and execute. ¿En dónde? En el fichero hola.txt, ¿sí? Enter. Ok, si me ha hecho caso, la cadena de quitar y poner funciona perfecto. Entonces, revisamos ls-l para verificar. Ahora vamos a observar qué permisos se van a poner en el grupo de trabajo. Fíjense que antiguamente el grupo de trabajo tenía lectura y escritura nada más. Y ahora, fíjense, estos tres primeros son del usuario propietario. Los tres siguientes son del grupo de trabajo. El grupo de trabajo ha quedado con lectura solamente. Y es justamente lo que nos pidieron. Entonces, sí está trabajando bastante bien el Chmod. Vamos con otra. El tercero dice que a otros le pongamos el permiso de le execute y le quitemos el permiso de R y W, ¿sí? Ahí está. En el fichero hola.txt. Enter. Ok, ya está. Ahora revisemos si los permisos de otros, que son las tres últimas letras de la cadenita que dan los permisos, se representaría así. Miren, los tres últimos, ¿sí? Ahí está, perfecto, ¿no es cierto? Entonces ya lo tenemos ejecutable solamente para otros en el archivo hola.txt. Entonces, este método es muy fácil porque solo hay que memorizar de repente R, W, X, más menos y listo. El método ponderado, sin embargo, prefiero yo porque miren, acá hice 1, 2, 3 pasos, hice para poder obtener el mismo ejercicio
Y acá vemos en el método numérico que solamente he aplicado un solo paso. Esa es la diferencia. Miren acá, en 3 pasos lo logré, y a este lado, en el método numérico, con un solo paso, el mismo resultado, ¿sí? Para que veamos ese efecto, yo ahorita ya no lo podría hacer, porque fíjense que si tú revisas esta zona de la cadena, miren, RWX, usuario propietario, lectura, grupo de trabajo, y ejecutar otros. Es decir, yo no puedo revisar si esto va a funcionar igual, porque ya están los permisos hechos. Lo que yo voy a hacer es eliminarlo al fichero y volverlo a crear para volver a empezar, ¿sí? Entonces, miren, voy a hacer un RM, pero es para probar el otro nada más, ¿sí? No es necesario hacer esto, obviamente. Entonces ya no existe el archivo, entonces lo voy a volver a crear. Por defecto, el sistema operativo lo crea con estos permisos que están viendo acá. Fíjense que ahora el archivo tiene los permisos por defecto que el sistema le asigna, ¿ya? Ahora vamos a probar ejecutar el método numérico. chmod, ¿sí? chmod 741 hola.txt, ¿sí? Al enter y revisamos los permisos, miren, los permisos han quedado bastante correctos. Fíjense, el usuario propietario, ahí lo estoy barriendo, el usuario propietario tiene 1, 2, 3, ¿sí? RWX, el grupo tiene R nada más, ¿sí? Y otros tiene solamente X, ¿ok? Entonces ahí estamos planteando de que tú decides con cuál método vas a trabajar mejor. Con eso ya finalizaríamos los comandos de manejo de ficheros. Yo creo que con esta pequeña ayudita que les estoy poniendo, ya van a entender mejor si es que han tenido problemas con ese comandito, ¿ya? Entonces, déjenme hacer una captura de pantalla para poder grabar esto. Un minutito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora puedan concluir con el ejercicio 11, que es justamente el que ha hecho de que ahora haga ese breve repaso del comando chmod, es este último. Y ahora leen el ejercicio y ya no hay duda, ¿no?, de cómo tienen que trabajar. Ahora, el comando, por si acaso, tiene también la opción R de recursivo, si vamos a trabajar sobre una carpeta y queremos que los permisos se afecten a los archivos que están adentro de la carpeta y cualquier subdirectorio que estuviera adentro, el chmod tiene la opción "-r", que es de recursivo. Entonces, utilícenlo en el caso que sea necesario en las carpetas, ¿ya? Bien. Entonces, ahora lo que tocaba hoy es un poquito de comandos para edición de texto. Esto es lo que vamos a compartir. Bien, pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Mi archivo compartido es dice práctica número 5, comandos para procesar texto ahora. ¿Lo ven, verdad? ¿No? Sí, ingeniero. Ok. Empecemos entonces. Acá hay una serie de comandos que nos sirven para manipular los ficheros, ¿ya? Pero no como un editor. Acuérdense que el editor que vimos fue el VI, que también es muy similar al Nano, pero les dije, aprendamos VI para poder trabajar más rápido, ¿ya? Entonces, podemos también modificar el contenido de los ficheros a través de comandos de la shell. Y justamente hay un grupo de comandos que son específicamente hechos para modificar el contenido de los ficheros o para acceder al contenido de los ficheros y podernos mostrar en pantalla resultados en función a ello, ¿ya? Entonces, aquí está una lista de esos comandos. Voy a trabajar con los más complicaditos o los más utilizados para que podamos puntualizar. Primero tenemos al comando cat, que es, bueno, este yo lo ocupo mucho cuando quiero ver el contenido de un fichero en pantalla sin necesidad de abrirlo, ¿sí? Entonces, el comando cat, una vez que le das un espacio y el nombre del archivo, o incluso pueden ser varios, te puede abrir esos ficheros, ¿ya? O no abrirlos, la palabra no sería, te los muestra en pantalla, el contenido que tienen ellos te los muestra en pantalla. Esa es una forma de ver el contenido del fichero sin necesidad de abrirlo para editar, ¿ya? El otro comando similar es el more. También se sirve con el mismo propósito. Visualiza
un archivo por página, sin embargo. Ojo que no lo abre, simplemente te lo está mostrando por páginas, ¿ya? Entonces veamos la diferencia aquí en el PuTTY. Vamos a cambiarnos al PuTTY para que podamos ver la diferencia de cómo funciona el uno y el otro. Ok. Acá vamos a... Inge, Sí, dime. mi PuTTY de mí no funciona. ¿Puedo hacerlo con la terminal nomás, no? Claro, sí, con la terminal no hay ningún problema, ¿ya? Sí, lo del PuTTY, chicos, si no funcionó, a ver, ahorita somos martes, ¿ya? Puede ser, miren, creo que el día que estoy menos complicada es el día miércoles, ¿sí? Si por ejemplo me escriben y me dicen que uno el miércoles pueden venir, yo estoy en el 236 del módulo, yo los espero y los llevo a un ambiente donde podamos hacer la prueba, ¿ya? En el caso de PuTTY. Pero más que todo no han podido activar por el problema de la red, ¿sí? Como que no están trabajando en la misma red y es ahí. Ahora, yo te puedo ayudar si después de la clase, por ejemplo, tú me compartes la pantalla y yo te puedo decir, haz clic acá y lo hacemos mucho más rápido, ¿cierto? Con algún grupo me funcionó y con otro no, pero más que todo era por la configuración de red. Eso es para cuando ustedes activen el servicio SSH en el servidor, ¿sí? Ahí sí o sí hay que hacerlo funcionar, porque la prueba que yo hago es de que hay un acceso remoto, ¿ya? Sí o sí hay que activarlo, en pocas palabras. Y si no lo han logrado, es solamente por un problema de la configuración de red, ¿ya? Es que como no tienen una red armada y están trabajando con una red de SHP, que es la que reparte el celular, si es que el internet del celular está compartiéndose a la computadora, es por eso los problemas que hay a la hora de configurar, ¿ya? Entonces, de todas maneras, si quieren, hoy al final de la clase les pregunto, podemos hacer un ejercicio si alguien quiere compartirme su pantalla. Y si no, si se anima a venir el miércoles, yo le puedo ayudar, si trae su computadora, a conectarnos a un Wi-Fi y hacer la configuración, porque usamos la configuración del Wi-Fi, ¿no? Para la conectividad de la red. ¿Listo? Bien, entonces, volviendo a esta parte, estábamos viendo cómo íbamos a trabajar esos pequeños comanditos que son para visualización de ficheros. Había hablado del CAT y había hablado del MORE, que son los que más se ocupan, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Miren, voy a crear unos ficheros, a ver si los tengo por acá, sí, de repente aquí. Vamos a crear unos ficheritos, ¿sí? Vamos a poner así, LR. Voy a crear un fichero con información de manera automática. Miren, el comando que estoy digitando es ls-lr y le está diciendo que liste el directorio home. Acuérdense que ahí dentro de esa carpeta están todos los usuarios del sistema. Y ese listado le estoy diciendo, que por cierto es recursivo, le estoy diciendo que lo mande en mi directorio actual a un fichero llamado lista.txt, ¿sí? Entonces, me dice que no tengo permiso, me voy a volver root para que me dé permiso, ¿sí? Okay, y ahora voy a volver a ejecutar el mismo comando. En PuTTY, cuando marcas algo, ¿sí? Y le das botón derecho luego, se copia y se pega a la vez. Ahora, miren, le estoy diciendo, bueno, acá le voy a dar la ruta exacta, ¿sí? Le vamos a decir home y mi usuario que es Lian, ¿sí? Le estoy diciendo dónde va a escribir el root de esa lista, ¿ok? Y luego le voy a decir que, nada, me voy a salir de modo root, ¿sí? Y dentro de auxiliar, fíjense, ha aparecido este archivo lista, que es el que el usuario root lo ha creado para que yo tenga un fichero para hacer las pruebas que ahorita necesito hacer. ¿Listo?
Entonces, el objetivo era poder ver cómo funciona More. More, espacio, y el archivo lista.txt. Ahí está. Miren, More me está mostrando el fichero por páginas y abajo dice más. Cuando le das espacio, avanzará a la segunda página. Y así te va a ir mostrando por páginas. Es muy grande, te dice el porcentaje de avance. Puedes usar flecha arriba, ya. Bueno, en este caso me lo bloqueó. Hay unas teclas, sí, vamos a ver si las recuerdo. N, por ejemplo, dice, no hay más adelante. Previous, debería agarrarme, no. Sí, solamente me deja avanzar con espacio. Bueno, qué raro, antiguamente podía hacer uso de las flechas para arriba, ahorita me dice que no puedo hacerlo. De hecho, solamente me deja avanzar con espacio para avanzar en el archivo. Para salirme de esto, le doy Q de queso para hacer un quit y puedo volver a entrar con More, si hay algo por ahí que no leí bastante bien, ¿ya? Entonces, Q y espacio para moverme en More, que es lo que hemos visto. Ahora, sin embargo, yo puedo hacer el mismo comando, pero con cat, ¿sí? Entonces, me va a mostrar el archivo en pantalla. Miren, ahora todo desplazado, ya no se detiene por páginas, ¿sí? Ahí está. Se desplazó pantalla hasta el final. Entonces me lo mostró completo, pero tan rápido que no pude ver nada, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, algunos agarran esto y dicen, bueno, este contenido del archivo, ¿cierto? Y le ponen ahí este símbolo que, bueno, este símbolo se llama Piper, ya lo vamos a ver más adelante un poquito más. Resulta que cuando tú pegas dos comandos con el Piper, tienen un significado especial. Miren, aquí le puedo decir More. Ok, pero ¿y por qué está haciendo eso? Tal vez un comando More es otro comando. Bueno, este es por el Piper, ¿Qué hace este Piper? Bueno, acá el comando era cat lista, pero ya vieron que cuando yo le doy hasta el txt en enter, el archivo se ve en pantalla todo desfasado y no me deja ver nada. Entonces, ahora yo estoy diciéndole Piper, se llama entubador, en realidad, traducido al español, ¿sí? Lo que hace es conectar el comando de la izquierda con el comando de la derecha, ¿sí? Eso es lo que hace el Piper. ¿Qué es en el fondo el resultado del enter que yo voy a dar? El ejercicio va a ser lo siguiente. Aquí dice More. ¿Y More qué necesitaba al lado? El nombre del fichero que va a mostrar en pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué fichero va a mostrar en pantalla More? More va a mostrar en pantalla, paginado por páginas, ¿sí? El resultado que arroja cat de lista.txt. Entonces, normalmente esto significa que el resultado del comando de la izquierda se vuelve la entrada del comando de la derecha. Por eso el comando que está a la derecha no tiene ni nombre de archivo, pero no sé qué archivo va a mostrar. Bueno, el archivo que resulta del resultado de la ejecución del comando que está en su lado izquierdo del Piper, ¿sí? Entonces, al enter de esto, tú miras y dices, bueno, ahí está. Me está mostrando por páginas, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿para qué si puedo usar el Piper directamente? Bueno, pues es un ejemplo del uso del Piper o el entubador, no solamente en este ejercicio, puedo utilizarlo también con otros comandos. Lo interesante acá que va a ir en el apunte es que ustedes se anoten de que cuando hay un Piper, lo que el sistema hace es el resultado del comando que está a la izquierda del Piper lo convierte en la entrada del comando que está a la derecha del Piper, ¿sí? Entonces, More, ¿qué va a mostrar? Este fichero. Ahora, obviamente, este comando se ve muy similar a decir More lista nada más, ¿cierto? Se ve muy similar, aunque tiene este porcentaje al final que me dice cuánto avanzo, ¿sí? Pero de todas formas parece lo mismo. Y sí, hay muchas formas de ejecutar un mismo comando, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando el archivo es pequeñito, uso cat, ¿sí? Pero cuando el archivo es muy grande, de muchas páginas, uso More y listo, ¿no? Entonces con eso ya lo tengo más fácil, ¿ya? Entonces cat es muy útil cuando el archivo es muy pequeñito. Van a ver que cuando estemos programando, yo lo ocupo mucho para ver lo que tiene un fichero y revisar los programas que nos estoy construyendo.
¿Ya? Vámonos con el otro comando. El otro es un poquito más elaborado, ¿sí? Lo vamos a compartir a este. Ok, es el comando sort. Este muestra, en realidad no muestra, este ordena el contenido de un archivo por, pero ¿de qué manera lo ordena? Ok, lo ordena considerándolo por fila, por columnas o por carácter. Todavía yo sé que no me entienden bien, pero vamos por lo siguiente. Sort puede ordenarte un fichero por la primera letra de cada línea, eso. Puede ordenarte por la segunda letra de cada línea, por la tercera letra de cada línea. Pero normalmente los ficheros no queremos ordenarlos por la segunda o tercera letra de cada línea. Normalmente lo que quieres ordenar es el fichero por la primera letra que hay en cada línea, ¿ok? Ahora, no solamente necesitas esa forma de ordenación, vamos a ver algunas. Aquí en la pizarra vamos a mostrar algunas condiciones, ¿no? Tu fichero puede ser, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Juan, espacio, Pérez, espacio 51, espacio 25, espacio 100, ¿cierto? Y puede haber en este mismo fichero, Lucas Redondo, miren que el separador que estoy usando es el espacio simplemente, ¿sí? 22,51, un espacio, ¿sí? Coma 30, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, si tú miras, la primera letra de cada línea, aquí es J y aquí es L. Y sort puede ordenarte de acuerdo a esa primera línea. Pero además de ello, le puedo decir a sort que ordene por campos, ¿sí? ¿Y qué significa ordenación por campos? Significa que va a separar cada línea por campos. Y para eso hay que identificar el separador de campo. En este caso, si consideramos que el separador de campo es el espacio, ahí vemos el campo número 1, acá vemos el campo número 2, acá vemos el número 3, por acá está el número 4, y finalmente acá tenés el campo número 5. Y si tú te fijas, abajo se reproduce exactamente lo mismo. Aquí está el campo número 1, acá está el campo número 2, aunque está más recorrido, es cierto, ¿cierto? Está más recorrido, pero no se olviden, pero que el campo número 2, lo voy a escribir, sería todo esto, ¿ya? Todo esto. El campo número 2 es todo esto. No es necesario que sean del mismo ancho, a eso me voy, ¿sí? Y el campo número 3 ya sería este, el número 4 sería este otro, ¿y cómo los está identificando? Porque están separados por espacio, ¿sí? Y el campo número 5 finalmente sería este. Entonces, si tú te fijas, en la línea 1 y en la línea 2, hay 5 campos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos 5 campos están separados simplemente por el espacio. ¿Por qué podemos separar los campos? Por lo que tú veas conveniente. Pueden ser espacios, pueden ser también tabuladores, o puede ser también un carácter especial como un punto y coma, etcétera, ¿cierto? Entonces, sort es capaz de detectar los campos también que hay en unos ficheros y hacer la ordenación por campo. Imagínense que yo le diga ordenar por el segundo campo. Entonces ya no va a ordenar por la J y por la L, sino va a ordenar ¿por qué? Por la P, que es la primera letra del segundo campo, y la A, que es la primera letra del segundo campo en la fila 2. Entonces, de repente, esta fila donde está Lucas se va a poner de primera que la que está Juan. Entonces, esas son las formas que tiene sort de trabajar. El man normalmente no te ayuda mucho con el comando sort, tiene muy poca información, ¿ya? Entonces, por esa razón acá les he hecho un resumen de algunas opciones que tiene el comando sort para que las anoten. Bueno, lo demás lo van a encontrar seguro en internet porque el man de verdad no tiene mucha información, ¿ya? Acá vemos que tiene la opción "-n", ¿sí? Vemos que también tiene la opción "-r", ¿sí? N hace ordenación considerando que el campo es numérico. R hace ordenación en reversa, ¿sí? Bueno, normalmente la ordenación es ascendente, de menor a mayor. Entonces, si dice reversa, quiere decir que lo va a hacer descendente, de mayor a menor, ¿sí? Y bueno, acá vemos algunos ejemplos del uso de sort. Los voy a practicar en un momento, pero vamos a enfatizar en estos ejemplos que ya están aquí diseñados. Miren, en este vemos, por ejemplo,
que dice sort, espacio y el nombre del archivo. No tiene ninguna opción, entonces por defecto va a ordenar por la primera letra en cada línea que encuentre en ese fichero, ¿ya? Acá dice sort menos n y r, está usando dos opciones. N significa que el campo que va a ordenar lo va a considerar como numérico, el r significa que lo va a ordenar en sentido inverso, y luego está indicando el nombre del fichero. Otra vez acá la ordenación está indicando solamente que lo haga tomando en cuenta que el campo que va a usar para ordenar es numérico y que lo haga al revés, ¿sí? No está indicando qué columna o qué campo va a ordenar. Cuando no indicamos qué campo va a ordenar, por defecto la ordenación es por el primer campo y por defecto por la primera letra que encontró en ese primer campo, ¿ya? Entonces, si la primera letra que encontró es una A, no la va a ver como una A, la va a ver como una A transformado a código, a su equivalente numérico, ¿sí? Entonces tiene sentido utilizar la opción "-n" cuando tú vas a hacer ordenación de números, ¿no? Ahí es donde le decimos, tome en cuenta que el campo que va a ordenar es numérico. Ahora, si el archivo tiene letras, no tiene sentido utilizar la opción "-n", por si acaso. En este tercer ejemplo estamos viendo una variación, acá no se ve muy bien en la diapositiva, pero seguro lo van a ver en el enunciado que descarguen. La K ahora sí se refiere al campo, ¿sí? Al campo. Es que la opción "-K se utiliza para identificar por qué campo queremos hacer la ordenación, ¿sí? Entonces, el campo es "-K, y aquí le está diciendo, por el campo 1, quiere decir la primera columna que está identificada en cada fila del fichero. Y luego está un puntito, ¿sí? Está diciendo por el campo 1, pero por el tercer carácter que pille en ese campo 1. Entonces miren cómo lo ha puesto, 1.3, o sea, campo 1, carácter 3. La ordenación la va a hacer en el campo 1, carácter 3. Si la quisiéramos hacer en el campo 2, carácter 3, diría "-K2", eso sería la segunda columna del campo 3, o el carácter número 3. Pongamos un enunciado puntual para este ejercicio, ya que era el más complejo de esta parte, para que lo revisen. Veamos acá, bueno, escribámoslo en la pizarrita el enunciado. Sí, acá vamos a poner, ok, ordene el fichero asistencia.txt por el segundo campo en forma ascendente. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a ir a hacer es crearlo al fichero para notarlo. Vamos a hacer esto y comparto toda la pantalla otra vez. Bueno, tienen a la derecha lo que es el enunciado. Lo vamos a ir a traer porque no lo grabé. Está un poquito extraño el grabado. Ok, vámonos a PuTTY y a activar el compartido de pantalla. Bien, para poder hacer este ejemplo, lo primero que voy a hacer es crear el fichero, ¿sí? Vamos a ponerle acá, touch, no existe, entonces voy a crear las condiciones. Asistencia, miren con A mayúscula, ¿sí? Asistencia.txt. Y voy a abrir el archivo para hacer la ordenación, ¿sí? Entonces ahí estoy en B, escape I para comenzar a escribir. Y aquí vamos a ver el fichero. Va a decir, por ejemplo, Juan Pérez, espacio, no, pongámosle así. Juan, y ahí vamos a ver, 25. Ok, estando en B, entonces, Juan, espacio, 21, es el teclado numérico, que no lo quiere agarrar, pero de todas maneras lo vamos a usar aquí, ¿sí? Juan, entonces, 21, espacio 59, espacio 100, espacio 45. Otra fila. Voy a idear varias filas, ¿sí? Separadas por espacio para que el campo esté bien identificado, ¿sí? Entonces, estoy ideando un archivo y de paso estoy haciendo una práctica de B, ¿ya?
No voy a poner mucho, pero por lo menos para que se note, ¿sí? Alba, vamos a ponerle con un solo espacio porque si no se va a confundir, ¿sí? A ver, debemos ver. Puede ser Carla, no, Sandra, ¿sí? Con esto ya está todo desparramado para que nos demos cuenta de la ordenación, ¿ya? Ok, este es el fichero, lo voy a grabar, escape W, enter, el fichero ya está grabado y tiene esa información, y la orden dice que a este fichero hay que ordenarlos por el segundo campo de manera descendente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el segundo campo? Si consideramos que el separador de campos es el espacio, ¿no es cierto? Acá yo voy a identificar que el primero de los campos va a ser Juan, ¿sí? El segundo va a ser este 21, el tercero es 49, el cuarto es el 100 y luego es el 45. Entonces, de esa manera ya estoy identificando los campos. Hagamos las pruebas de ordenación entonces, ¿listo? Y es muy fácil darnos cuenta si están funcionando las pruebas de ordenación porque cuando nosotros veamos el origen y luego el destino, nos damos cuenta, ¿sí? Empecemos a probar el comando sort, ¿sí? Sort decía en forma descendente o ascendente. A ver, vamos a revisar el enunciado. Vamos a ver en la pizarra que decía. En forma ascendente, ¿sí? En forma ascendente. Entonces, de forma ascendente significa de menor a mayor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El sort, por defecto, ordena de menor a mayor. Eso también ya sabemos, ¿sí? Entonces, parece que no necesita opción, pero ahora dice por el segundo campo. Entonces, menos K, identificando el segundo campo, campo 2, y no dice nada más, ¿no? Ordene por el segundo campo el archivo asistencia.txt. Enter. Ese es el resultado de la ordenación por el segundo campo. Ahora nosotros tenemos que ver cuál era el origen para darnos cuenta cómo se ha movido. Voy a decirle cat, vamos a ver en pantalla el archivo origen para ver la diferencia, ¿sí? Con cat, fíjense, estoy viendo el fichero de manera independiente sin necesidad de abrir el archivo. Ahora, la pregunta es, ¿por el segundo campo se hizo la ordenación? Veamos. Fíjate que acá tenías 21, 12, 58, 56. Pero ahora miren, 12, 21, 56, 58. Entonces sí ha hecho la ordenación correctamente por el segundo campo. Ahora, en ese campo, por cierto, es numérico. Entonces yo voy a aumentarle la opción que diga menos n para que ese campo lo tome como un valor numérico. No va a haber mucha variación en la ordenación porque son números, pero prefiero yo ponerlo así. Entonces, ahora miren, cuando él está agarrando, haciendo la ordenación de manera numérica, lo que está haciendo es enumerar cada línea que ha detectado, primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, el cat lo que está haciendo ahorita es simplemente mostrándomelo, ¿ok? Aquí lo que estamos haciendo es mostrar. Ahora, hagamos la ordenación de manera de que la ordenación sea de manera numérica. N de numérico y K para indicar el campo 2. Entonces, revisemos. Miren, Pedro se volvió la línea 1 y Pedro era el 2. Juan es la segunda línea y antes era la primera. Sandra es la tercera línea y antes era la cuarta. Y Alba es ahora la cuarta línea, pero antes era la línea 3. ¿Por qué? Porque ha ordenado por el segundo campo, el que estamos viendo acá. Miren, 58, 56, 21 y 12. Entonces aquí tú puedes hacer variaciones, por ejemplo, por el campo 1, pero ya no tiene sentido ponerle el numérico, ¿no? Ordenación por el campo 1, va a ser distinto. Ahora está ordenando por la primera letra que ha encontrado en el campo 1. A, J, P, S, ¿cierto? Ahí está. Ingeniera, su pantalla no está siendo compartida. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Ok, pues repito, ¿qué rato no sabrá? No sé qué pasará. Yo lo comparto todo y debería activarse todo.
De todas maneras, aquí, este cat de acá está mostrándome solamente el fichero, con esta opción "-n", me está mostrando el fichero enumerado por líneas, solamente para mostrarme el origen, ¿ya? El archivo original. Cuando le digo que ordene por el campo 2, tomando en cuenta que el campo 2 es numérico, porque estoy usando la opción "-n", el resultado es esto. Y si tú revisas, el segundo campo es este, y realmente está ordenado por el segundo campo. Para hacer variaciones, yo le puedo decir que ordene por el primer campo, donde están los nombres. Entonces ahora dice, fíjense, AJPS, definitivamente está ordenado por el campo 1, ¿ya? Entonces sort me sirve para hacer ordenaciones del fichero. Hagamos una última prueba. Le puedo decir que haga la ordenación por el campo 1, pero el carácter, fíjate que ya no va a ser el carácter 1, por defecto lo ordena por el carácter 1, ¿ya? Miren, le pongo 1 y es exactamente el mismo resultado que teníamos cuando no le indiqué el carácter que va a tomar en ese campo, es el mismo. Pero ahora yo le voy a decir que ordene tomando en cuenta el carácter número 3. De repente algo hay ahí especial y quiero esa ordenación. Entonces, fíjense que ahora vas al carácter 3, es una A, B, ¿sí? D y N. Entonces, definitivamente está ordenando por el carácter 3 del campo número 1. Entonces, qué interesante las variaciones que podemos hacer con sort, ¿ya? Es muy interesante. Sobre todo usamos para este tipo de información, ficheros donde está la información en columnas. Yo les hago el consejo de que cuando hagan ficheros en columnas como estos que tienen información por columnas, usen otro separador. Yo en mi ejemplo utilicé el espacio y no es muy recomendable utilizar el espacio porque a veces pudiera, por ejemplo, aquí decir Pedro espacio Pérez, ¿verdad? Entonces no es muy recomendable usar un espacio. Yo les recomiendo utilizar un carácter especial, como puede ser, miren, vamos a ver, ese carácter es el Piper, o la barrita inversa, no, el Piper, ese es el que quiero sacar, porque puede ser ese también si tu archivo no está usando, pero en realidad la idea es utilizar caracteres que no estás utilizando, ¿sí? Entonces, qué raro que no asocia ahí está. Ese, por ejemplo, es un buen separador de columnas, ¿sí? Donde el sistema ya sabe que cuando pilla, este es un campo, porque ese es el separador. Ahora, el sort también aguanta que tú le indiques cuál es el separador de columnas. Por defecto, el separador es considerado con el espacio, ¿sí? Por esa razón yo hice el ejemplo con el espacio. Pero si vas a utilizar otro separador de columnas, tienes que averiguar, nótenlo por favor, el comando sort, cómo se le puede indicar a sort cuál es el separador de columnas. Por ejemplo, si yo pongo acá un Piper, ¿sí? Ese es el separador de columna, ¿sí? Y eso significaría que debería respetar acá la división, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, qué interesante esto. El separador de columna separa las columnas en un fichero. Ahora, miren el fichero que he construido, que no es tan lo que habíamos pensado. A ver, un segundo, vamos a volver a entrar. Ahí está. Miren, Juan y todo esto, 2 columnas. Pedro y todo esto, 2 columnas. Alba, con todos estos números, 2 columnas. ¿Por qué? Porque solo hay un Piper separando en 2 columnas. Y aquí dice Sandra, espacio 56, Piper. Entonces, miren, también esta última fila tiene 2 columnas porque están separadas por el Piper. Entonces, si yo necesito trabajar así, puedo poner el separador que yo necesite, donde lo necesite, pero ojo, hay que explicarle al sort y decirle cuál es el separador de columna, ¿sí? Por defecto siempre se considera el espacio, por eso todos los ejercicios no han funcionado muy bien, ¿ya? Entonces, eso, si no me equivoco, hay una -d, vamos a ver, es que varía de una versión a otra, ¿sí? Vamos a ver el man, vamos a ver si este man está más o menos completo, ahí está el man de sort. Voy a buscar uno que se refiera a separador de campo, ¿sí? Me acordaba algo de D,
sí, en mi memoria, veamos si es ese. No, no es de, a ver, si no encontramos, van a tener que ustedes, ahí está el N, sí, el sort, el B, qué raro. El separador de campo. Sí, hay un menos K, tampoco es, menos M, menos T, ese es. Anótenlo por favor porque ese no está, es menos T, miren, no me acordaba en la memoria mía. Se los voy a demostrar, ¿sí? Menos T es una opción para indicar el separador de campo. Después de menos T al ladito hay que indicar cuál va a ser el separador de campo, ¿ya? Entonces, normalmente usábamos sort de esta manera, ¿ya? Le puedo decir que ordene, ahí está, por el campo 2, le voy a decir, fíjense, por el campo 2, pero ahora le voy a decir también cuál va a ser el separador de campo. Menos, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? El separador de campo. Menos T. Menos T. Y sabe que yo no sé por qué le pusieron T, de tabulador de repente. Menos T y en doble comillita, recomendable ponerle. Yo le voy a poner que el separador de campo es el Piper. Ahí está. Y en doble comilla siempre es mejor. Ahora, miren, a diferencia de antes, estoy haciendo esto. Esta combinación, ¿por qué? Porque esta opción necesita al ladito el carácter que indica el separador de campo y esta opción también necesitaba al ladito el valor numérico que indicaba por qué campo va a ser la ordenación. Veamos qué me dice el man. Cuando hay respuesta, que sí que lo ha hecho, pero ahora hay que ver pues si está bien. Veamos. Si estoy diciendo el segundo campo, quiere decir en el segundo lado del Piper. Ahí está haciendo la ordenación, ¿miren? Ahí está haciendo la ordenación, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 2, 1, 4, 5, fíjense lo que está después del Piper. 5, 8. Entonces, perfecto, miren. 1, 2 es más pequeño que 21 y ese es más pequeño que 45 y ese es más pequeño que 58. Entonces, para él, el segundo campo es todo esto es un campo para libros, ¿no? Entonces, anótense este ejemplito del sort con separador de campo. Yo les aconsejo que utilicen un Piper, porque imagínate que tengan apellido y que tengas que usar el espacio. Bueno, es que como que el espacio es parte del texto y a veces complicas que sea un separador de columna, ¿ya? También puedes usar punto y coma, ya eso depende de cada uno. Perfecto, quedó el ejemplo, ¿ya? Bien, vamos a movernos ahora a un último ejercicio, como vamos de la hora, más o menos bien. Vamos a borrar lo que está por acá. Con eso ya tenemos lo que es el comando sort. Bueno, hay otros comandos también que hay que practicarlos y que son así de elaboraditos como el comando sort. Yo voy a hacer, ya que usé sort, voy a agarrar de esta lista, bueno, 2 más para que quede completo lo del día de hoy. Y si hay un tiempito, me van a ayudar a hacer un tercero para que concluyamos ya, ¿ok? El siguiente comando es el comando put. Este, como dice la palabra, corta en secciones, corta en columnas. Está muy enganchado de lo que vimos en sort, porque cut también hace un trabajo de columnas en el fichero. Pero, ojo, trabaja un poco distinto a sort, porque sus opciones son distintas. A veces queremos hacer lo mismo, pero no es la misma letra, a eso me voy. Por ejemplo, miren, delimitador de campo dice con la letra D. En el sort ocupamos la letra T, ¿verdad? Para indicar el delimitador de campo, ¿sí? Entonces aquí se va a usar la D. Ahí está bien explicadito. Por ejemplo, como va a ser un corte en columnas, quiere decir que le vamos a poder decir al comando, quiero del fichero tanto de la columna 1 a la columna 2. Entonces, eso significa que va a ser un corte por columnas del fichero. Y eso es muy útil, yo hago muchas cosas con eso, ¿ya? Entonces, aquí le dice, por ejemplo, que el corte lo haga tomando en cuenta del carácter 1 a 4 de cada fila.
por caracteres, del 1 al 4. O sea que va a agarrar de cada fila del 1 al 4 y lo va a cortar como una sola columna. Aquí le está diciendo otra cosa, le está diciendo menos F. Menos F, ¿se acuerda que en sort era K para indicarle campo? Aquí es menos F de file, que está en inglés. Le dice, desde el campo 1 al 4. El guión medio es un rango, ¿sí? Del 1 al 4. Entonces va a ser un corte de la columna 1 a la columna 4. Aquí le está diciendo hacer un corte de la columna 1 y la columna 3. Entonces se está saltando la 2. La 2 no la va a tomar. Entonces es muy diferente el guión medio que indica rango de la coma. La coma va a separar números que indican las columnas que va a cortar en el fichero, ¿ya? Entonces hagamos algunos ejemplos. Ok, acá nos va a ser muy útil recordar que el menos D para indicar el separador de campo, ya que por defecto pues va a ser el espacio, si es que vamos a ocuparlo. Vean este ejemplo, acá, miren, el menos D que indica el delimitador de campo, está vacío al lado. Significa que por defecto es espacio su delimitador de campo, ¿ya? Y aquí le está diciendo, desde los que hagan un corte del campo 1 y del campo 3 de este fichero. Entonces solamente vamos a tener 2 columnas en el resultado de este corte, ¿ya? En este otro comando le está diciendo que corte del carácter 1 al 4 de este fichero. Entonces como que está muy fácil esto. Vamos a ir a revisar ahora en PuTTY. Veamos en PuTTY. Voy a otra vez agarrar el fichero. El fichero era asistencia, ¿no? Vamos a ver. Este fichero lo voy a tener a un ladito porque nos va a servir para hacer todas las pruebas, ¿ya? No vean ese error de dedo que cometí. Voy a tenerlo aquí a un ladito. Sí, dime. Sí, pero Ah, sí. Activo la pantallita. Perdón. Ahora sí, ¿no? Toda la pantalla. Ok. Entonces ahora vamos a probar aquí los delimitadores de campo. Recuerden que nuestro archivo está como aquí a la derecha. Está con el delimitador del Piper, que tal vez por ahora dejémoslo, ¿ya? Sí, nos va a estorbar un poco, pero porque no tengo muchas columnas me estorba, entonces mejor modificaré eso. Sí, como que está muy chico. No tengo muchas columnas, entonces ¿qué voy a hacer? Vamos a aumentarle aquí unos Pipers, ¿sí? Ahí, para que en cada columna se ponga ahí el Piper, ¿sí? Entonces, esto está haciendo de que cada columna sea identificada bien clarito. Miren, el Piper está identificando las columnas dentro del fichero. En realidad esto es muy útil cuando tenés información en columnas, ¿ya? Y bueno, esto realmente se usa mucho incluso en la administración del sistema operativo. Ya van a ver en los ejemplos que voy a hacer más un momentito. Entonces, el fichero ha quedado así, ¿sí? Entonces, como ven, podemos observar al menos 5 columnas dentro del fichero, ¿ya? ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el PUT, unas pruebas del PUT. Digámosle, PUT. Voy a usar primero letras. Miren, del carácter 1 al carácter 4 de cada fila que me haga un corte, ¿sí? ¿Y de qué archivo? Del archivo asistencia.txt. Entonces, fíjate que aquí cortó solamente del primero al cuarto carácter y lo ha cortado porque no le importa, ¿sí? Que es un campo, él agarra las letras como están. Entonces, es un buen ejemplo del cortado por carácter, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Pero ahora tomemos a las columnas, tomando en cuenta el file, ¿sí? Ahora le voy a decir del file 1 al 4. ¿Y qué es el file 1 al 4? Miren en el lado derecho. 1, 2, 3, 4. Entonces significa que va a agarrar todo hasta la cuarta columna de cada fila. Eso le estamos diciendo acá. Ahora también hay que decirle que el delimitador de campo es el Piper, ¿sí? Entre la doble comilla otra vez. Ahí, enter. Entonces ahora si tú miras,
de cada fila solamente me ha captado solamente 4 elementos, ¿sí? Este 10 por si acaso no está cortado, es porque era 10 el de la cuarta columna donde estaba Sandra. Entonces ahí me está mostrando muy bien el ejemplo de cómo trabaja el delimitador de campo y cómo trabaja el F con el rango. Ahora, miren esta otra. Yo puedo decir delimitador tanto, pero le digo, quiero la columna 1 y quiero solamente la columna 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que ha cortado la primera y quinta columna de cada fila del fichero. Este es muy útil también, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el comando put, ¿ya? Corta en columnas. Algo que había olvidado comentar en estos ejemplos es lo siguiente. ¿Se acuerdan que hicimos hace rato un sort interesante? Por ejemplo, ¿sí? Le está diciendo sort menos T, Piper, menos K2 a asistencia, le está ordenando por el campo 2 y lo está mandando a asistencia, ¿ya? O lo está ordenando por el segundo campo al archivo asistencia, ¿sí? Yo esto que sale en pantalla, que está así, lo puedo enviar a otro archivo. Por ejemplo, al archivo orden.txt. Miren cómo lo estoy mandando. Simplemente le pongo el símbolo mayor, ¿no es cierto? Y lo va a mandar a ordenar. Ahora, no importa que se haya bajado esta T, fue porque anché un poquito. Fíjense que ahí le voy a dar un Enter y ya no va a aparecer el resultado en pantalla. ¿Por qué no aparece en pantalla el resultado? Porque se ha ido a almacenar en este fichero. Este fichero se ha creado en este momento. Si yo le digo, muéstrame orden.txt, lo tengo el fichero ordenado. ¿Qué tal? Perfecto, ¿cierto? Y también lo puedo hacer lo mismo con put. Ese put interesante que probamos ahorita, que dice solo el campo 1 y 5 de asistencia, le puedo decir que lo mande a otro archivo que se llama orden2.txt. Y ahora le digo, muéstrame el archivo orden2.txt. Y miren, ahí está. ¿Sí? Interesante, ¿no? No se olviden, podemos redireccionar la salida de un comando con el símbolo mayor. Eso tiene que estar en una esquinita de tu apunte de hoy, donde pones una estrellita, porque es un tip, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo pueden ir utilizando porque justamente se aplica muy bien con estos comandos que hemos visto ahorita, ¿ya? Entonces esto lo vamos a grabar para que esté con el apunte de la clase de hoy. Ok, listo. Ya mandamos esos dos. Ahora había comprometido trabajar esos dos comandos, el put y el sort. Me está faltando el paste. Pero este es muy fácil, ¿sí? El comando paste, que estamos viendo, voy a actualizar la pantalla, ¿ok? El comando paste lo que hace es pegar en columnas los archivos. Pegar en columnas. ¿No? Entonces, fíjense que con put puedo ir cortando columnas y con paste puedo ir pegando en columnas para obtener un resultado final. Y justamente aquí viene a enfocarse bien este ejemplo del uso del símbolo mayor. Miren el ejemplo, dice paste, archivo 1, espacio, archivo 2, símbolo mayor, archivo destino. Entonces, el pegado de estos archivos en columnas lo va a enviar a este fichero. Y ya vamos a tener un fichero que va a tener el resultado grabado. Probémoslo. El paste es muy fácil. Tiene opciones que también lo van a encontrar en el man, pero por defecto funciona sin opciones bastante bien. ¿Ya? Vamos a ver. Ok. Hagamos un clear por acá. Creo que de todos los comandos que vimos en esta parte, estos son los más interesantes. ¿Sí? Yo los ocupo mucho. Ahorita van a ver un ejemplo completo de cómo ocupo estos comandos para hacer cosas bien increíbles. Miren, a ver. Déjenme pensar. Ok. Tenemos los archivos, miren, orden.txt, que es esto. Y tengo el archivo orden2.txt. Miren, tengo esos dos archivos. ¿Qué tal si los pego con paste? El orden es importante en el pegar. Entonces, miren cómo voy a pegar. Le voy a decir paste orden2, primero el archivo orden2, espacio orden
orden 2.txt, tiene aquí completo el nombre, ¿ya? Espacio, orden.txt. Y esto lo redireccione, el resultado de este paste, porque si yo le doy ahorita así, me lo va a mostrar en pantalla. Ahí está el resultado del paste, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que eso me lo mande a un archivo llamado resultado.txt. Y ahora le digo mostrarme resultado.txt. Fíjense que está perfecto. El paste pega en columnas. Y si tú le dices a dónde enviar el resultado, lo va a hacer sin ningún problema. Entonces, ha pegado los dos ficheros en columnas. No miren eso que hice, por favor, cometí un error de dedo. Vamos a repetirlo para que lo vean. ¿Sí? Aquí dijimos primero, ahí está el paste. Ahora veamos el paste que redirecciona al archivo resultado. Ahí está, ¿sí? Y ahora le puedo decir que me haga un cat de resultado, ¿sí? Ahí está. Ahora sí. El paste pega en columnas, eso estamos viendo, ¿sí? Puedes enviar a un fichero destino. Aquí estoy viendo el fichero destino y está el mismo resultado. Ahora, fíjense que el separador que he utilizado para el archivo 1 con el archivo 2, pues es un tabulador, me parece, porque es un gran espacio, ¿ya? Hay formas de decirle al sistema con qué separador hacer el paste o el pegado, y eso está también en el man. A ver si tengo un minutito, vamos a fijarnos en el man de paste. Si identificamos con qué opción puedo indicarle cuál va a ser el separador de campo al momento de pegar en columnas. Veamos, está, creo que es este, miren, -D de delimitador. ¿Sí? -D de delimitador. Entonces, ese también tendría que ir a tu apunte. Ya, voy a probar si es cierto. Nosotros habíamos hecho este paste, pero no había usado opción, pero ahora voy a decir -D, y le vamos a decir que el delimitador sea el Piper. Vamos a ver si entendí bien al man. Entonces ahí está el enter, miren, el archivo 1 pegado con el archivo 2 y le aumentó este Piper para unir, a diferencia de antes que era el tabulador, ¿sí? Entonces ahora mejor, ¿verdad? Porque está clarito que todos son separados por el Piper. Entonces a mí me parece que siempre es importante al paste indicarle el delimitador de campo para que él le aumente y lo pegue o lo tengamos al archivo mucho mejor. ¿De qué sirve esto? Es que tú mira, si agarras este pedazo, fíjate en el lado derecho, vamos a copiarnos esto, ahora que lo vimos. Es un muy buen ejemplo del paste, ¿ya? Miren, yo puedo agarrar esto y irme a Excel y pegar en Excel y convertirlo en columnas. Por ejemplo, o sea, te doy un ejemplo de cosas que pudieras hacer, ¿sí? Yo fíjate que del PuTTY, sin ningún problema, lo llevé a un blog de notas y ahora le puedo decir a Excel que convierta en columnas y hacerle un tratamiento. Ese es un ejemplo. Lo que pasa es que en el fondo, nosotros aquí en la Shell podemos hacer tratamiento de ficheros en columnas para facilitarnos algún trabajo. Manejar bases de datos, bancos de datos, para llevar a sistemas de bases de datos, etcétera. Se puede hacer de esta manera muy fácil y muy rápido. ¿Vieron? En segundos. Pego, corto, armo cosas, ¿ya? Voy a hacer un último ejemplo. Van a poner el enunciado por acá, en esta pantallita, para que quede ordenadito. Ejercicio final, ejercicio 2, va a decir lo siguiente. Ok, a ver. Crear, miren, esto es un ejercicio que les pedí el año pasado, el anterior semestre, para que hagan en su proyecto. ¿Sí? Como ya ustedes saben usar el editor V, yo voy a hacer con los comandos que ustedes saben ahorita un pequeño programa con el editor V. ¿Ok? Y fíjense que este es un ejercicio que hicieron sus compañeros el anterior semestre. ¿Ya? Crear, no vamos a decirles crear, a ver, porque todavía no han visto los comandos administrativos, pero podemos pedir ayuda del MAT. Ok, crear 10 usuarios cuyo nombre siga el patrón
¿ok? Es decir, los 10 usuarios se van a crear con un patrón, el nombre tiene un patrón, ¿ya? Y aquí voy a poner qué patrón, le vamos a poner así, AUX, y ahí va a venir el número, ¿sí? NN, donde, ¿sí? NN es igual al número de usuario. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que, por ejemplo, vas a crear AUX, ojo que es mejor los usuarios siempre en minúscula, AUX 01, ¿sí? AUX 02, ¿sí? Entonces, quiere que creemos los 10 usuarios con ese nombre y quiere que lo hagamos, ¿sí? Mediante un script. Mediante un script. Alguien va a decir, no hemos hecho script todavía. No hemos hecho, pero ya lo pueden hacer. Crear mediante un script llamado, vamos a poner llamado crear.sh, ¿sí? Mediante un script llamado crear.sh, crear 10 usuarios cuyo nombre siga el patrón tanto. ¿Ok? Para esto necesitan que les diga, bueno, tendrían que haber averiguado comando para crear usuarios, ¿sí? Hay un comando que se llama userat. Y tiene una serie de parámetros que van a mejorar el comando, obviamente, o el resultado que vamos a hacer en el comando. Yo ahorita voy a utilizar una ayuda a memoria para usar las funciones principales del creado de usuarios para que lo podamos hacer muy rápido, ¿ya? Pero miren lo que voy a hacer en D. Primero voy a decirle touch. Le voy a crear un archivito que va a decir user.sh. No, .lst. La idea es que en este archivo esté en la lista de usuarios, ¿sí? User.lst. ¿Se acuerdan que los usuarios, yo me pudiera poner, miren, a decir AUX01, AUX02, y bueno, hasta 10 voy a poder escribir, pero si me hubieran dicho 100 usuarios, que es lo que tenían sus compañeros en el proyecto, no está factible que escriba 100 usuarios, ¿no? Entonces, de repente, lo más factible para cada uno es idear una forma de incrementar, y eso se hace a través de un programa. Por eso les di un valor muy pequeñito que es 10 para que lo hagan con D. Acuérdense que si hubieran sido 100 usuarios, por ejemplo, no sería factible lo que yo voy a hacer ahorita, que es usar simplemente D y decirle, por ejemplo, escape, y ahí le voy a decir 10, perdón, escape 10, YY. He pegado 10 veces, o he copiado para 10 veces esa línea que pisaba, y luego le digito la P. ¿Qué pasó? Escape 10, YY. No, algo está mal aquí. A ver. Escape 10, YY. A ver, qué raro. Escape 2, YY y paste. Entonces, a ver, escape, ok. Lo que pasa es que no tenía tantas líneas. Vamos a hacer así. Escape, ¿cuántos tengo? 4, ¿sí? Que a partir donde está el cursor, copié 4, YY, ¿sí? Ha copiado las 4 líneas, solo ha encontrado 4, por eso estaba sonando. Y luego, ahí ya le digo P de pegar, va a pegar las 4 líneas. Y ya tengo 8, ¿sí? Tengo varias que dicen AUX01. Esto no es factible si son 100 usuarios. Habría que hacer un pequeño programa que todavía eso no lo podemos hacer, pero se lo voy a hacer yo más adelante. Entonces aquí tengo que hacer que queden en 10 usuarios. Le voy a decir escape set number. Entonces con esto yo ya tengo el marcador de cuántos son los 10 usuarios. Y luego puedo ir cambiando con reemplazar el número de usuario que corresponde, ¿sí? Otra vez les digo, pues a pesar de que esto que estoy haciendo se ve remoto, se puede automatizar con un pequeño programa que vamos a aprender a hacer en la segunda parte de la materia, ¿sí? AUX 10. Ahora sí, ya tengo los 10 usuarios. Ahora, lo que tengo que hacer es crear, ¿no es cierto? O crear estos 10 usuarios con una serie de parámetros. Voy a ir a buscar el comando userat para identificar cómo voy a escribir ahora el comando. Entonces, por acá tengo la lista de usuarios, user.lst, ¿ok? Déjenme buscar ahora
un minutito el comando userat para que se los muestre. Este igual lo vamos a ver más adelante, pero en el proyecto, por ejemplo, esa parte yo les pido que lo investiguen. Les digo, no, tales comandos deben ir a investigar y uno de ellos es justamente este que se usa mucho para lo que es el tema de creado de usuarios. ¿Ya? Aquí está. Vamos a abrirlo y editarlo. Les voy a mostrar un ejemplo y ahí van a darse cuenta de lo que necesitamos. Déjenmelo armar un ratingo. Comando es userat, ¿sí? Ya, lo reduje para que no lo vean tan largo, ¿sí? Ok, aquí en la izquierda, entonces, tenemos la usu... No me acuerdo el archivo, se llamaba usu... ¿Dónde estás? El archivo donde estaba la lista de usuarios. A ver. user.lst, ahí está. No lo estaba leyendo, estaba por acá, ¿sí? Entonces, el archivo tiene la lista de usuarios. Ahora, acá al lado derecho, por favor, fijen su mirada en esta zona, he escrito el comando que es userat y las opciones principales cuando se lo utiliza, ¿sí? Userat, la opción "-g", y al ladito indicar el grupo de trabajo. La opción "-d", e indicar el directorio home que va a tener el usuario. La opción es "-s", con la dirección bin bash para indicar dónde está la shell que el usuario va a tener cuando ingrese al sistema, ¿sí? Esto hace que cuando se loguee el usuario con PuTTY, por ejemplo, le habilite la shell. Gracias a esta opción, el usuario tiene permiso de ingresar a la shell para ejecutar comandos, ¿ya? Y aquí viene el nombre del usuario que estamos creando, ¿sí? Usuario, ¿ok? Entonces, ahí están los parámetros que debo armar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Miren, lo que yo voy a hacer es crearme un programa, crea.sh, y ahí voy a intentar armar el comando, ¿sí? Voy a entrar, crea.sh, ahí está. Y ahí te voy a escribir userat. ¿Cuántas veces debe estar escrito userat? Fíjense que si yo voy a hacer 10 veces, ¿no? Porque son 10 usuarios, debe estar 10 veces esto. Entonces voy a escribir 10 veces esto. Vamos a ver, set number, para que me diga por qué número voy, YY, y voy a digitar ahora P hasta llenar los 10. Ahí está, ¿sí? Userat 10 veces, ¿ok? Después de escribir userat, tiene que ir "-g" y el grupo de trabajo, ¿ya? Entonces, los grupos de trabajo acá no los he definido. Entonces, lo que vamos a suponer es que hay unos grupos de trabajo que se llama estudiantes, por ejemplo. Entonces, al ladito de userat debería estar escrito, dice, "-g", y luego el nombre del grupo de trabajo que vamos a decir que es estudiante. ¿Sí? Ese es el grupo de trabajo que es el, pongámoslo G es, lo vamos a poner, ¿sí? G es, para que no nos confundamos con estudiantes. G es, grupo de estudiantes. Ok, y luego, ok, estoy tratando de armar el comando, ¿sí? Userat, "-g", el grupo es G es, el directorio home, "-d", y luego el directorio home de los usuarios siempre está en barrita, home, barrita y el nombre del usuario que yo quiero crear. Ojo, ¿sí? Entonces aquí ya debería venir aux01, aux02, aux03. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, no me sirve así. Como todas las líneas son iguales hasta ahí, voy a copiar 10 veces esto. Porque todos los usuarios que voy a crear tienen userat, "-g", el grupo y el directorio home. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí al ladito va a tener el nombre del usuario. Y ahora me va a servir agarrar al paste, ¿sí? Voy a agarrar al paste, voy a pegar estos dos archivos, los vamos a grabar, ¿sí? ¿Qué voy a pegar? Miren, tengo el archivo user.lst, ahí está. Y tengo el archivo crea.sh, lo voy a ver. Ok, entonces ahora hago el paste. Le voy a decir, díganme en qué orden debo pegar los dos archivos. ¿Quién va a ir primero? ¿Crea o use? Acuérdense que aquí necesito al ladito el nombre del usuario que hay que crear y eso está aquí. Porque la línea, esto se va a pegar aquí.
y este se va a pegar por acá, y así sucesivamente. Entonces, el paste. ¿Qué archivo primero voy a poner en el pegado? Crea.sh o user.lst. ¿Cuál es primero? En el chat, respóndeme en alguna parte, por favor. El primer archivo debe de reflejar lo primero que debe ir escrito en el comando. El comando debe decir, fíjense, dice user-g. ¿Sí? Entonces, mi decisión va a ser que primero va crea.sh. Porque primero voy a agarrar esto. Y a esto le va a pegar esto que está aquí. ¿Y eso dónde está? En el archivo user.lst. Y eso lo puedo ver en pantalla. Ahí está. Miren, ahí está el resultado del pegado. Ese espacio no importa, ¿sí? Le podemos poner incluso aquí menos D delimitado para que no sea tan grande. Lo voy a poner así. Voy a ver si me lo acepta. Miren, sin nada, ¿sí? Y a ver si lo hace. ¿Ok? Ahí está. Nada, ¿no? Entonces, menos D, le vamos a poner el espacio, crea, usa, ¿ok? Ahí está. Entonces, esto lo vamos a mandar a un archivo, al archivo crear, ¿sí? .sh. Estoy creando varios ficheros, luego voy a eliminar esas basuritas que tengo. Crear.sh. Voy a ver en qué quedó el archivo crear.sh. Fíjense que esto está bien, solamente que el directorio home debe ir pegadito, con escape X o con X, estoy borrando esa letrita que estaba de más, porque no me dejó decir que estaba sin delimitado, ¿no? Entonces, ya tengo casi el comando armado. Comparemos con lo que tenemos en el lado derecho. Miren, user-add, -G, el grupo de trabajo, -D, y luego el directorio home. Luego ahora dice, -M, -S, bin bash y nombre de usuario. Ahora, esta información que está acá, tiene que pegarse a la derecha que está aquí. Y lo puedo hacer otra vez copiando con B si quieren, pero miren, voy a hacerlo así, yo prefiero hacer así. De estos archivos puedo crear unos temporales. ¿Se acuerdan? El crea no sirve, lo puedo eliminar, ¿sí? Crea.sh ya no me sirve, lo eliminé, ¿ya? Entonces voy a crear otro archivo, touch.txt. Y ese va a ser un archivo temporal, porque lo voy a borrar después, así no me olvido de cuáles tengo que borrar. Y en ese archivo voy a escribir esa información que quiero pegar, ¿sí? Alguien va a decir, está haciendo muchos ejercicios de cortar y pegar, pero es para mostrarles cómo nos puede servir, ¿ya? -M, ¿sí? Ahí voy a escribir lo que nos falta. -M, -S y bin, que siempre va a ir en todos los comandos. Y esto se tiene que repetir 10 veces para que equilibre, ¿no? Entonces lo pego 10 veces con escape YY y luego digitando la letra P para que se pegue en cada línea que pise. ¿Sí? Como no es mucho, está fácil. Listo, ahí está. Ya tengo el archivo crear.sh, ¿sí? Que era donde ya está la mitad del comando armado. Fíjense, ya está la mitad. Y tengo el archivo a.txt que tiene la segunda parte del comando. Entonces, otra vez hago un paste. Le vamos a decir que el delimitador sea el espacio y ¿qué va a pegar? Va a crear.sh con a.txt. ¿Y a dónde lo va a mandar? Que lo mande a crear. En Linux o en la mayoría de los Linux les recomiendo no reusar el archivo cuando los estás ocupando, sobre todo con paste. Miren, tengo estos dos y tengo que seleccionar un destino distinto. Por ahora le voy a poner d.txt para darme cuenta cuáles son mis archivos temporales. Ahí está. Entonces, luego puedo decir cat d.txt y fíjense, ya está acá, pero todavía falta porque hay un espacio de más. Entonces voy a editarlo, ¿sí? d.txt tiene un espacio, aunque no se nota, miren, está bien, ¿sí? Por acá, miren, -M, se pegó bien, está bien el espacio. ¿Qué me falta pegar ahora? Vamos por el tercero. El usuario. Ahora hay que pegarle el usuario o el nombre del usuario, que justamente era esto mismo. ¿Y la lista de usuarios dónde está? En el archivo lista.txt. Veámoslo, ¿sí? Ya está listo el B, ¿sí? El archivo B, fíjense, tiene ya casi todo el comando. Ahora necesito la lista de usuarios. ¿Dónde estaba la lista de usuarios?
Si no me equivoco era user, ¿sí? Entonces voy a ver user. User.lst. Miren, ahí está. Estos son los usuarios. Entonces, hagamos el paste. -d con espacio. ¿De qué archivos? De b.txt, que era el archivo donde está ya casi el comando terminado. Que haga un paste con user.lst, que es la lista de usuarios. Y lo mando al archivo. Miren, lo voy a sobreescribir crear. Crear.sh. ¿Se acuerdan que ese archivo tenía los comandos a la mitad? Bueno, cuando tú haces esto, este símbolo mayor sobre un archivo que ya existe, el sistema operativo lo sobreescribe, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener este archivo crear.sh? El paste que resulte de estos dos, ¿sí? Y luego puedo hacer un cat de crear.sh para ver el fichero. Entonces, miren, crear.sh ya tiene user-add, -g, grupo de trabajo, -d, el directorio home, -ms, la dirección de la shell que va a tener el usuario, espacio, el nombre del usuario. Entonces, ya he armado, fíjate, la lista de usuarios que voy a crear y ya he armado los comandos, los 10 comandos que hay que ejecutar para crear los 10 usuarios, ¿ya? Entonces esto simplemente habría que ejecutarlo, pero como es un programa del sistema, vamos a intentar hacer lo siguiente. El grupo de trabajo. Voy a volverme root primero, porque estos comandos son en modo root. El comando es, si no me equivoco, group add y gest. El comando group add lo que hace es crear grupos de trabajo. Ese también pónganlo en su apunte porque va a estar en el proyecto de que van a hacer del servidorcito, porque tienen que crear grupos de trabajo en su servidor también, ¿ya? Entonces con eso ya lo creé el grupo GSAS que están nominados en mi programa para crear usuarios. Lo que ahorita he creado es este pequeño script donde cada línea tiene un comando. Y yo sé, alguien va a decir, ha hecho mucho copy-paste, sí, pero era el objetivo nada más mostrarles la utilidad que tiene el paste y el cut, porque tú le estás diciendo paste, estás pegando cosas, también pude decirle cut para ir cortando si quisiera separar cosas, pero bueno, ahorita me salió todo con paste, ¿no? Y ahora, miren, ya está creado el grupo de trabajo, puedo llamar a mi programa. Mi programa lo puedo llamar poniendo el puntito, espacio y su nombre, crear.sh. Como yo estoy en modo root, puedo ejecutar el comando user-add y por lo tanto, ¿qué va a hacer Linux cuando le dé enter? Va a empezar a ejecutar cada comando línea por línea hasta terminar. Fíjense que no me dice nada porque se entiende que lo está haciendo. Cuando él concluye el trabajo, me dice, ya está, ahora yo tengo que ir a revisar si realmente lo ha hecho. Una forma sencilla de revisar que los usuarios están creados es mirar con ls el directorio home. ¿Te acordás? Dentro de home, cada usuario ha debido crear su carpeta. Yo estoy segura de ello porque yo le indiqué eso aquí. Yo le dije a cada usuario, créele su carpeta con su mismo nombre, ¿sí? Entonces, gracias a esto, yo estoy segura que están ahí. Ahí están, fíjense, los usuarios que acaba de crear. ¿Sí? Y son usuarios que ya pues, pueden trabajar en el sistema. No tienen contraseña y eso ya sería otro trabajito, ¿ya? Pero por el momento, este ejercicio que yo hice les puede mostrar una de las utilidades que puede tener el comando cut and paste a la hora de trabajar en el sistema. Ya es un mini ejemplo nada más. ¿Listo? Entonces, para resumir, yo esto lo voy a poner aquí en la ayuda a memoria, que va a estar con el video de hoy para que lo recuerden. Sirve sus apuntes porque todos estos están justo hoy enfocados en algunos ejercicios que van a hacer en su mini servidor que van a armar ustedes. ¿Ya? No sé si hay alguna preguntita hasta esta parte. ¿No hay? Habíamos quedado que los jueves les íbamos a usar el horario completo porque ya los días, los martes íbamos a usar el horario completo porque es largo, son de 2 horas.
¿ok? Y el día jueves ya solamente les voy a poner el video de apoyo que correspondería a la parte que continúa. Y de esa manera yo tengo la oportunidad de que ustedes me vayan haciendo consultas. O sea, los videos hacen ejemplos, pero es muy diferente, fíjate lo que yo ahorita he hecho. Estos son ejercicios que están saliendo de una práctica que ha sucedido en el momento que hemos estado armando el ejercicio, ¿ya? Entonces, también acuérdense que los martes ustedes tienen que reclamar y decir, esto no puedo, esto no funciona, para que yo les dé el apoyo. Por eso es que es recomendable que ustedes avancen con su práctico número 2 por pasos. Ahorita ya deberían estar finalizando el práctico 2 porque ya van por la práctica 4. Hoy deberían trabajar ya en la práctica 5 también. Nos está faltando un comando, como veo, que es el comando grep, pero de este también van a encontrar el apoyo en la plataforma, ¿cierto? Está bien explicado este comando. No es tan complicado, o sea, no creo que vaya a haber mucha complicación ahí. Y creo que con eso, sí, están estos dos. El comando find también es muy similar, ambos son de búsqueda, ¿sí? No creo que vaya a haber problema con esos dos. De todas maneras, intentan por favor hacer la práctica número 6, y si tienen problemas con esos dos comandos que hoy no los vimos, que es el find y el grep, que son de búsqueda, me avisan el próximo jueves, ¿ya? Y yo lo explico para que lo puedan también utilizar, ¿ya? El próximo martes estamos acabando esta parte de la materia. Entonces, el martes ya hablamos de fecha de examen, ¿ya? Y bueno, y de que el práctico 2 ya debe ir casi por finalizarse. Entonces, esta sería la última práctica que por favor espero que lo hagan. Está haciendo algunos ejercicios distintos, pero es enfocado en lo que comandos que ya vimos en esta última parte, ¿ya? ¿No hay alguna pregunta de alguien en esta última parte? ¿No? Bueno, entonces déjenme editar el video y pasarlo a la plataforma hasta la final de la tarde. Y ya ustedes lo van a poder ver después de las 6 de la tarde más o menos. Y tipo 7 ya está el video en línea porque el grupo de la noche ocupa esto para el seguimiento de los días martes, ¿ya? Nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Ok? Que pasen buenas tardes. Está bien, ingeniera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, espero que estén practicando los temas. Nos vemos. Chao, chao. Hola, ingeniera.